Bueno, vamos a intentar de forma resumida, a ver si lo conseguimos hacer en 15 minutos, una presentación de por qué para una educación, para la transformación social, como el que estamos intentando poner en marcha, la teoría crítica, es decir, el paradigma de la teoría crítica resultaría un referente clave para nosotros en el terreno de cómo, digamos, se tiene una perspectiva sobre el papel del conocimiento y el papel, de alguna manera, de la ciencia y del conocimiento científico, digamos, dentro del campo de la educación. Aquí en esta primera entrada ya señalamos tres lógicas que creo que es interesante que tengamos en cuenta. Vamos a hacer referencia a un paradigma, por un lado, positivista y neopositivista del empirismo lógico, en el cual la clave importante, si lo intentáramos esquematizar en un verbo, sería la explicación del mundo. Se trata de explicar el mundo para que, digamos, los grandes poderes sean capaces de intervenir sobre esa realidad, ¿no? Otra lógica diferente sería la lógica comprensiva, la lógica más hermenéutica, la lógica en la cual la clave es intentar comprender el mundo no de forma objetiva, sino comprender el mundo en el sentido de cómo los sujetos y los agentes sociales dan sentido a su mundo y hace que las cosas sean lo que son. Por tanto, explicación, comprensión y la lógica en la cual nos queremos comprometer y entendemos que es coherente con esta lógica de educación para la transformación social, que sería la de transformar. Es decir, no se trata de explicar el mundo, no se trata de comprender el mundo, sino se trata de transformarlo. Por tanto, necesitamos un paradigma de la ciencia y un paradigma de producción del conocimiento y producción del saber orientado a un compromiso con la transformación social en clave de derechos y en clave de los intereses de los agentes transformadores, digamos, de la vida social y del planeta, ¿no? Bien, en realidad hay dos lógicas que la una predomina prácticamente en el siglo XIX y es heredera del éxito de las matemáticas bueno, y las ciencias de alguna manera experimentales, sobre todo la física, pero bueno, también otros avances que permiten, digamos, aquello de, digamos, dar cuenta del espacio con la cartografía, de elaborar máquinas, de ser capaces de una obra tan compleja como la traída de agua de París a Versalles, en fin, los avances de la astronomía y la propia ilustración, que es poner el acento en que hay una racionalidad y una metodología al servicio de esa racionalidad que permitiría extraer conocimiento generalizable, universalizable, en clave de dar cuenta y explicar el mundo de forma, no de forma metafísica o de forma, digamos, de lo que habrían sido los grandes paradigmas del pasado, sino de forma científica y de forma de un saber capaz de dar cuenta de la realidad, ¿no? En el siglo XIX esta referencia es el positivismo, es un proceso que arranca con Bacon, allá a partir del siglo XVI, va avanzando con el avance de alguna manera de las ciencias entre el XVI y el XVIII y sobre todo toma carta de naturaleza fundamentalmente en el siglo XIX como tal paradigma, ¿no? La lógica es que la naturaleza tiene leyes, tiene unas relaciones de causa-efecto, digamos que la investigación científica lo que tendría que hacer es ser capaz de descubrirlas, iluminarlas y extraerlas. Es decir, la labor de la ciencia positivista es establecer de forma científica aquellos elementos que relacionan el mundo tal como se comporta y que tenemos que pasarlo a unas claves de conocimiento, ¿no? Referentes serían Saint-Simon, Comte, Durkheim, Stuart Mill, en fin, entre otros. Pero es importante, digamos, la referencia histórica del éxito de la física y las matemáticas en el terreno de avanzar en este proceso de la primera elaboración constructiva de la ciencia. En el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, hay una variante más compleja
de este mismo enfoque, que sería el neopositivismo o empirismo lógico. En ambos campos, ya veis ahí, aparece la lógica del monismo científico, es decir, hay una metodología científica y una forma de hacer ciencia, tanto en el caso del mundo natural como del mundo social, cosa que lo veremos como en los otros paradigmas rompen este monismo científico, ¿no? Y diferencian el mundo natural y el mundo social. Bueno, esta, digamos, elaboración más compleja, también por el avance de la ciencia y de la propia vida social, del primer cuarto de 1920-1936 del siglo XX, bueno, aparece ahí la referencia de lo que llamábamos el Círculo de Viena y algunos de sus autores como Schlick, Carnap, Otto Neurath y, bueno, y una serie de autores que establecen algunos vínculos con ellos, digamos, a partir de lo que luego comentaremos de lo que es la importancia de la metodología y la importancia de un método científico ligado a, digamos, a las propias lógicas matemáticas y a las propias leyes científicas matemáticas que darían cuenta de este tipo de saber, como Wittgenstein, Popper, Talcott Parsons, etcétera, ¿no? Y el funcionalismo estructuralista. Digamos, estas serían las dos lógicas, una que es dominante del siglo XIX, otra que va a ser importante, casi dominante, diríamos, en el siglo XX, y que en buena medida se sigue manteniendo en buena parte de la lógica de la aproximación al conocimiento, digamos, a lo largo del siglo XX y casi en la actualidad, con variantes y elaboraciones lógicamente más complejas, que sería esta lógica neopositivista o empirista lógica, y luego, digamos, la otra gran corriente, antes de enfrentarnos a la que sería la perspectiva crítica, que sería la hermenéutica, la fenomenología, el Versetzen, es decir, la comprensión de que el conocimiento sobre la naturaleza y el conocimiento sobre la historia y la vida social no pueden ser lo mismo, especialmente porque, digamos, en el terreno social, los agentes sociales están impregnados de la misma manera que la gente que quiere investigar, que quiere producir el conocimiento, está impregnado por las culturas, por una forma de, digamos, de tomar la propia realidad, de manera que el conocimiento no es aquello que sea en sí, que sería el noumeno, aquello que sea la realidad externa, sino que, digamos, a la hora de hacerlo, transformarlo en conocimiento, lo que los sujetos humanos, el investigador y los agentes sociales que investiga, porque eso sería en el campo de las ciencias humanas y sociales, están, digamos, intencionalmente orientados, están culturizados en unas claves determinadas y, por tanto, quien pretende investigar tiene que hacer un esfuerzo, digamos, por acercarse a la misma realidad que está impregnando los sentidos, las acciones, las intencionalidades y la forma de producir, de hacer el mundo de la vida de esos agentes sociales que se quiere investigar. Por tanto, si en el positivismo y el neopositivismo es clave la metodología científica para aislar al investigador y al investigado, en el caso, digamos, del paradigma hermenéutico y fenomenológico es al revés, es decir, es necesario un viaje de los agentes investigadores para insertarse lo máximo posible en el propio mundo de aquellas comunidades humanas y sociales que investiga, para entender por qué y cómo dan sentido a las cosas que hacen y que las viven y el conocimiento tiene que dar cuenta de esa realidad vivida, ¿no? Hay otros autores como Drossy, Dilthey, Weber, Simmel, Husserl, en fin. Incluso Habermas y Apple tienen una época que tiene relaciones, digamos, porque aparece una cuestión que es la construcción del mundo de la vida, y ese mundo de la vida es una construcción dada por actores con sentidos y con orientaciones y con intereses, ¿no? Es decir, de forma muy rápida, ¿no? Si el empirismo lógico, el agente, que es el sujeto investigador, que veis a la izquierda arriba, y el agente objeto, que es la comunidad que investigada, que quiere dar cuenta, sea una realidad natural o sea una realidad social, debe de dotarse del método científico como un elemento que por un lado permita aislarlo y por otro lado permita, bien en el caso del positivismo, descubrir las leyes que están en las propias cosas, o en el caso, digamos, de la evolución más compleja del empirismo lógico, neopositivismo, de pasar del campo de las teorías al campo de las hipótesis y el campo de las hipótesis a
digamos, el contraste con la realidad, con la empiria, y ver si la empiria se comporta exactamente como las hipótesis derivadas de las teorías por un método lógico y matemático, y en la medida que se confirmen permitirían confirmar las teorías, de tal manera que el conocimiento, las teorías que dan cuenta de la realidad, tienen que someterse al método científico para ser verificadas o bien para ser falsadas. Bien para ser falsadas, para evidenciar la necesidad de una teoría que supere esa falsación y permita de alguna manera confirmar todas las hipótesis posibles derivadas de la teoría, o bien, aun sabiendo que no es una teoría que da cuenta de toda la realidad, digamos, hasta que no aparezca esta teoría más compleja y más capaz de superar las falsaciones, pues se convierte en una teoría que sigue siendo válida para explicar la propia realidad, ¿no? Entonces, esto crea una dinámica de que hay un saber experto científico construido por una comunidad de científicos y de expertos o de tecnólogos que están dotados de este método científico y un saber popular y un sistema de acciones del mundo social que, bueno, que es el objeto de la investigación y del cual se trata de aislarse para que el aislamiento permita sacar unas elaboraciones teóricas de conocimiento, teóricos, que son diferentes de la empiria de los hechos de la propia realidad, ¿no? Esto es el primer paradigma, digamos, que es el núcleo grueso al cual se enfrenta la teoría crítica y que, bueno, y que, sin embargo, con esta otra lógica que nace también en lucha con la anterior, el paradigma comprensivo fenomenológico, permite tender puentes entre la línea crítica y esta línea más fenomenológica e interpretativa, ¿no? Bueno, la idea aquí cambia radicalmente, es decir, tanto los agentes que tienen un interés comprensivo y que están culturizados en unas claves, si hablamos de la comunidad académica científica, en esa comunidad que tiene intereses, lógicas y formas de impregnarse, y una realidad social humana que quieren investigar, aquí a la derecha, agentes también con saberes y sentidos construidos históricos y espacialmente, y que dan sentido al por qué se comportan y construyen la realidad de ese mundo de la vida como la construyen, ¿no? Por tanto, digamos, el objeto del conocimiento sería, digamos, extracción de esa configuración de saberes y sentidos que ponen en una relación, digamos, a los agentes con sus propias acciones y sus formas de hacer la realidad social y humana, ¿no? Entonces, los saberes, de alguna manera, son casos experienciados con sentido, dotados de una lógica, digamos, intencional de acción para los agentes que están interviniendo, ¿no? Por tanto, digamos, es necesario un viaje de relación entre los agentes con interés comprensivo, con interés científico, y los agentes que son, digamos, comunidades sociales y humanas de los cuales se quiere dar sentido y comprensión, ¿no? Tiene que haber un viaje de desaprendizaje e inmersión en los contextos y sentidos de ese otro social y humano del cual se quiere extraer conocimiento. Con lo cual, si en el caso del positivismo y el positivismo es fundamental aislar el conocimiento de la realidad, la teoría, de alguna manera, de la realidad social y humana que se investigue, y eso lo hace el método científico, aquí el método científico no es tal, sino que en realidad el método es el viaje que de alguna manera hay que hacer para que investigador e investigado de alguna manera sean inmersos en una comunidad de sentidos elaborada y pactada para extraer un conocimiento relevante para ambos, ¿no? Para ambas realidades, ¿no? Bueno, esto sería la segunda lógica. Y la tercera lógica, y aquí pasamos a la teoría crítica, bueno, pues ahí tenéis de alguna manera precedentes en Kant, Hegel, Heidegger, y especialmente en Marx bueno, y Freud, en el sentido de que aporta una variante de relación con esto, y el núcleo originario, la Escuela de Frankfurt, que ya veis que es casi paralela en el tiempo a la que decíamos antes del Círculo de Viena, es decir, del primer tercio del siglo XX, y bueno, autores que, bueno, tanto en un caso como en otro, cuando el nazismo se va, digamos, consolidando en el primer tercio del siglo XX, buena parte de ellos emigran a diversos lados, entre otras cosas a Estados Unidos, y posteriormente, después en fin, de la final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, algunos vuelven, en fin. Y otra serie de autores próximos como Bloch, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Foucault,
En fin, y una serie de referencias por si queréis profundizar más. La referencia fundamental sería, digamos, una visión en la cual la vieja dialéctica histórica, según la cual la realidad es una realidad en el ámbito social construido en lucha permanente por hacer que el mundo sea de una determinada manera y que el sentido que se le da al mundo que sea de una determinada manera sea bien orientado a la conservación o bien orientada a la transformación social, ¿no? Y esto se hace dentro de unas sociedades diferenciadas en clases, diferenciadas desde el punto de vista del acceso al poder, diferenciadas en la capacidad de producir saber y producir sentidos, ¿no? Entonces, esa lucha entre contrarios, esa lucha dialéctica de la historia y en las propias sociedades, en clave de clases y de estratos sociales y con espacios de actuación de poder que construyen la propia realidad social y la justifican, se traducen también al terreno de la epistemología, de la producción del conocimiento y al terreno de la lucha entre los poderes del status quo, los poderes de la hegemonía, los poderes de la consolidación del orden existente, capitalista, en fin, patriarcal, extractivista, mercantilista, individualista, violento, etcétera, y las fuerzas que de alguna manera intentan enfrentar esa realidad desde una perspectiva feminista, ecologista, comunitaria, democrática, pacifista, etcétera, ¿no? Estas dos lógicas que se explican y atraviesan todo el campo del ámbito del conocimiento, serían las que hay que recoger también en el propio ámbito de la producción del conocimiento y entender que el conocimiento es una lucha entre un conocimiento construido desde el orden social, desde el orden de la hegemonía, desde el orden de los poderes dominantes, y las lógicas que hay que elaborar, el conocimiento que hay que elaborar al servicio de la lucha, del proceso de transformación y de construcción de otros mundos, ¿no? Entonces ahí aparecen diversas claves que bueno, los compañeros y compañeras explicarán posteriormente, de la investigación acción participativa, en fin, la educación comunitaria, en fin, las lógicas de experiencia y acción en el ámbito de la educación y la producción del conocimiento, etcétera, ¿no? En el fondo, digamos, las claves es pasar de una lógica dominante que construye estructuras y discursos de reproducción del orden social para eliminar y desempoderar las resistencias y, digamos, las claves por las luchas para construcción de saberes, construcción de empoderamientos, construcción de rebeldías, construcción de movimientos sociales en clave transformador, ¿no? Es decir, los agentes críticos dotan de sentido, construyen la realidad y construyen el conocimiento también. Entonces, en el ámbito de la ciencia, esta crítica, digamos, de lucha, digamos, se elabora también. Es decir, el conocimiento no puede predicarse como neutral, no puede predicarse como al margen y sin compromisos con, digamos, con la propia lucha social, política, en fin, democrática, etcétera, sino que nace con una fórmula de compromiso, ¿no? De tal manera que digamos, el paradigma crítico nace en lucha contra la hegemonía sociocultural, la globalización neoliberal, el poder de las élites y clases dominantes, los poderes económicos, políticos, culturales, la ciencia dominante y, digamos, en realidad elabora teorías críticas comprometidas con los movimientos y prácticas transformadoras para el empoderamiento democrático de las poblaciones y de las digamos, movimientos sociales y tal. Es necesaria una investigación y una educación crítica y popular y un paradigma científico, un paradigma de construcción de una ciencia para la transformación social. Y aquí también en esta clave, como en el paradigma comprensivo, no puede ser predicado lo mismo en la lógica de intervención y de producción de saberes sobre el mundo social y sobre el mundo natural, pero con una diferencia, que es que el propio mundo natural es construido también desde claves de poder, es decir, no puede haber una geografía del espacio al margen de las luchas de poder por la construcción del espacio, no puede haber interpretaciones históricas neutrales al margen de las luchas y sentidos por construir la relación pasado-futuro, historia presente-futuro, ni en cualquier ámbito del conocimiento y de la producción de saberes, ¿no? Esto es lo que, digamos, de alguna manera se amplifica a partir de la crisis que ponen en marcha todos los movimientos del 68,
Y bueno, y algunos de los autores referentes, aquí algunas fotografías que crean un cierto run igual de relación. Aquí vemos una conferencia de Marcuse en la Universidad Libre de Berlín. Bueno, ya veis un poco, aquí hay una fórmula de educación también de un púlpito y de alguna manera, claro, un público joven, fundamentalmente casi masculino. Pero bueno, también aparecen chicas, una lógica de marzo del 68 en Nanterre, que bueno, de círculos de debate para luego las asambleas, y en fin, que implican otra lógica también de construcción del saber más democrático, compartido, digamos, en debate eterno, en construcción, en lucha, en fin, una espacio de asamblea de educación popular, como se explica y se veía al fondo en un paraninfo de la universidad, bueno, o de un espacio de asamblea colectiva en la cual hasta los carteles crean un espacio y esta lógica de algo compartido que ayuda y organiza el movimiento, y una lógica que conocemos más directamente de una de las fotos del 15M, bueno, con una diferencia de casi 30 años entre unas y otras, pero con un run de fondo que es necesario un saber crítico para una educación crítica y con una lógica en ambos casos de transformación social, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, podemos hablar de tres grandes lógicas de relación, de producción del conocimiento y las lógicas de educación. Una lógica de educación como acto de transmisión, hay alguien define un saber definido como relevante que debe ser transmitido a las siguientes generaciones. Una educación como un pacto y un tránsito en el cual docentes y alumnos deben pactar, deben intercambiar sentidos, deben de elaborarse como un proceso de diálogos de saberes y diálogos de sentidos y de éticas, y una educación como acto de resistencia, de rebeldía, de empoderamiento, de reflexión crítica sobre la realidad y de producción de un descubrimiento de un saber compartido, digamos, para el empoderamiento crítico de la propia sociedad, las propias nuevas generaciones y orientado hacia el futuro para construir otros mundos otros, con otros conocimientos otros y desde otras luchas e intereses otras, ¿no? Vale. Por tanto, lo dejamos ahora aquí porque los compañeros y compañeras van a seguir, digamos, explicando elementos de desarrollo de esta propia lógica crítica de un conocimiento necesario para una educación, para la transformación social, y cuyo centro, desde nuestra perspectiva, sería esta teoría crítica de lo que hemos venido esbozando, casi tres ideas, ¿no? Con esto, bueno, esperemos que podamos seguir compartiendo, hablando y, bueno, y reflexionando sobre ello. Un saludo y muchas gracias por la atención y bueno, lo dejamos aquí.